Hermanos, nosotros si miramos un poco de dónde venimos, que ha estado enseñando el apóstol Pablo a Timoteo de manera rápida, vemos que Pablo ha estado animando a Timoteo a poner sus ojos en el Señor. Pablo le ha enseñado a Timoteo que es importante recordar el poder del Evangelio, cómo nos ha salvado, cómo el Señor trazó un plan en la eternidad que manifestó en forma de persona al traer a Cristo a morir por nosotros, y que ese era el mensaje que teníamos que anunciar con más fervor, el Evangelio, y que era el mensaje que además nos daba fuerza y nos daba esperanza. Pablo llamaba a Timoteo a poner sus ojos en Jesús, a mirar al Evangelio y a mirar a Dios a pesar de los problemas y las dificultades, y tener confianza incluso que valía la pena sufrir por ello. Que si algo valía la pena sufrir en esta vida era por causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y no solo eso, sino que le decía que a pesar de los sufrimientos que vinieran por el Evangelio, él estaba seguro que el Señor lo iba a sostener. Él sabía en que Dios había creído y estaba convencido de que a pesar de todo ello, el Señor lo iba a seguir guardando en medio de todo el sufrimiento que pudiera llegar a su vida. Así que lo ha animado a mirar a Dios. Lo ha animado a mirar al Evangelio, incluso antes lo ha animado a mirarse así, saber que es un siervo elegido del Señor, un siervo llamado por Dios, y que no podía dejar incluso que se apagara el fervor ministerial en su vida. Y no sé si recuerdan, lo llamaba a avivar ese don espiritual que había en él, que le había sido dado por Dios para servir al pueblo de Dios. Así que Pablo ha ido poniendo los ojos de Timoteo en sus saludos en diferentes lugares, pero ahora de golpe le da una instrucción especial. Ahora de golpe Pablo le da una instrucción que no solo le va a decir esto ahora, sino que se lo ha dicho en una carta anterior, en su primera carta a Timoteo, que es una cosa que también le dice a Tito en otra carta pastoral, y que incluso repite en varias de sus epístolas, y es la importancia de la verdad. Cuando nosotros vayamos trabajando la segunda carta de Pablo a Timoteo, se darán cuenta que los tres principales puntos que vamos a ver de aquí en adelante, lo que pasa es que los vamos a desglosar en varios mensajes, pero los tres pilares de la segunda carta de Timoteo son: sufre por el Evangelio, guarda el Evangelio y predica el Evangelio. Pero todo tiene que ver con la verdad. Sufre por la verdad, guarda la verdad y predica la verdad. El tema de la apostasía, el engaño, el error, falsos profetas, falsos maestros no es nuevo. A veces hay gente que dice, estamos viviendo tiempos de apostasía. Siempre lo han sido, en las cartas vemos apostasía. Gente que se alejaba y que salía de en medio de la iglesia para enseñar cosas del error. Y por eso Pablo dedica mucha importancia en todas sus cartas a abrir los ojos de la iglesia a pensar una cosa: la verdad es fundamental en la iglesia. No vale cualquier cosa. No se puede enseñar cualquier cosa. No se puede decir cualquier cosa. No se puede exponer cualquier cosa. Somos llamados a decir la verdad. A predicar todo el consejo de Dios. No lo que me gusta, no lo que me parece bien, no solo las promesas, no las partes bonitas, todo el consejo de Dios. Es el alimento de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia. Es lo que da forma a la iglesia. Miren, las canciones que cantamos y cómo las cantamos depende de lo que entendemos en la palabra. Si tenemos o no pastoras depende de lo que entendemos en la palabra. Si creemos o no en apóstoles y profetas en nuestros días depende de lo que entendemos en la palabra. Si el domingo tú traes la ofrenda o traes cada mes tu diezmo, depende de lo que entiendas en la palabra. Si tú oras diciendo, Señor, hágase tu voluntad, o oras diciendo, declaro y profetizo, depende de lo que entiendas en la palabra. La palabra no solo da forma a la iglesia, da forma a la vida de los miembros de la iglesia. Afectará todo nuestro ser, afectará nuestros matrimonios, afectará nuestras oraciones, afectará la música que escuchamos. Estoy seguro que dependiendo de la iglesia que han ido en el pasado o en la que están ahora, escuchan a unos u otros predicadores en internet, escuchan una u otra música, porque afecta a todo. Es lo que nutre nuestra vida, es lo que orienta nuestra vida, es lo que moldea nuestra vida. Y el problema es que si lo que sale es el error, todo será dirigido en mala dirección.
Por eso no podemos seguir mirando nuestros tiempos y decir, la doctrina no es tan importante, lo que importa es el amor. Lo que tú entiendas de amor depende de la doctrina. Porque hay un amor bíblico y hay un amor mundano. El concepto de amor lo define la palabra. La palabra incluso afecta a cómo veo el amor. La palabra afecta a cómo me muevo como ciudadano, a cómo me muevo como trabajador, a cómo actúo como jefe si soy jefe, a todas las áreas. Y por eso Pablo dedicará toda la segunda carta de Timoteo a animarle, a darle a la verdad la importancia que tiene. A darle a la verdad la importancia que tiene. La palabra doctrina nunca nos debe cansar, porque todo lo que hacemos en esta vida depende de la doctrina que creemos. Hermanos, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama Todos somos teólogos. El autor es R.C. Sproul. Porque hay gente que dice, ay, yo he conocido a un teólogo, yo escucho a un teólogo. Todos somos teólogos, solo que no todos somos buenos teólogos. Si tú dices, ay, yo creo que esto Dios lo perdonaría, eso es teología, es un pensamiento acerca de Dios. Pasa que puede ser muy mala teología, pero todos sois teólogos. Lo que vosotros creéis de Dios es teología. No hace falta un título en la pared que diga, tiene un máster en teología. Lo que tú crees de Dios es teología. Lo que tú le dices a la gente sobre Dios es teología. Por eso el libro nos enseña, todos somos teólogos. Pasa que hay muy buenos teólogos y hay muy malos teólogos. Pero todos lo somos. Si a ti alguien te pregunta, ¿quién es Jesús? Lo que tú vas a decir es doctrina. Es doctrina. Porque los testigos de Jehová te van a decir una cosa. Los musulmanes te van a decir otra. Nosotros decimos otra. Y esa doctrina puede marcar la diferencia entre condenación y salvación. Porque si no reconoces que Jesús es el Señor, no eres salvo. ¿Se salvará algún testigo de Jehová si niega la deidad de Cristo? No. Me da igual. ¿Todos los caminos llevan a Dios? No, esas son frases que están entrando en un mundo relativista en el que vivimos hoy, donde todo depende de cómo se mire. Me encanta la frase que un buen apologista ha circulado por Facebook, de si yo llego a un sitio y veo un 6 dibujado en el suelo, y viene otro y ve un 9 porque lo ve desde ese lado, y la gente siempre dice, ¿ves? Todo depende de cómo se mire. Y la respuesta es no. Alguien dibujó en el suelo o un 6 o un 9. No dibujó las dos cosas. Uno de los dos lo está viendo al revés. Y esa es la realidad. No es todo como se mire. Hay cosas buenas y malas. Hay verdades y hay mentiras. Hay correcto e incorrecto. Y lo define la palabra de Dios. Por eso debemos darle a la importancia que tiene. Y esos son los dos versículos que vamos a trabajar hoy. Versículo 13 y 14. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. El tesoro que te ha sido encomendado. Mira lo que le está diciendo, retén las sanas palabras. ¿Qué sanas palabras? Las que has oído de mí. Retén la doctrina que te he enseñado. Retén la doctrina apostólica. Y no digo, cuando digo apostólica, no piensen en la iglesia moderna, piensen en los apóstoles de entonces. Lo que enseñaban los apóstoles, que habían recibido del mismo Señor Jesucristo. Retén eso, Timoteo, retén lo que te he dado. Guárdalo. En la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo. De nuevo Pablo involucra a la persona del Espíritu Santo, el que nos fortalece, pero también el que nos guía en toda la verdad. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Y esa palabra guarda es una palabra que en su término original es como custodiar.
¿Saben cómo cuando alguien guarda una fortaleza, una casa, cuando está alguien en lo alto de una torre? Es esa palabra, custodia ese tesoro, custodia lo que se te ha dado, custodia la palabra, custodia la enseñanza, guárdala. Le van a querer hacer daño, la van a querer lastimar, la van a querer torcer, la van a querer cambiar, pero guárdala, Timoteo. Y dice que ese es el tesoro que se te ha dado, Timoteo. Cuando se te puso a servir a la iglesia, se te puso a servir al pueblo de Dios, se te dio un tesoro. La palabra tienes que guardarla, Timoteo. Van a venir gente a sugerirte, Timoteo, esto no era bien así, cámbialo. Timoteo, esto es diferente, cámbialo. Timoteo, hace esto, cámbialo. Pero tú guarda la palabra que has oído de mí, Timoteo. Lo que yo te he enseñado, eso lleva. Y luego en otras ocasiones le dirá, y eso enseña a hombres fieles que enseñen también a otros. Pablo nunca abrió la puerta a nuevos mensajes, a nuevas enseñanzas. Pablo dijo, yo recibí algo de Jesús. Con los apóstoles recibimos una instrucción, una enseñanza. Esa enseñanza te la paso a ti, Timoteo, y tú se la pasarás a otro, y tú a otro. No hay que esperar nuevos mensajes, no hay que esperar nuevas revelaciones. Es la misma palabra año tras año, siglo tras siglo. La iglesia de verdad no viene a la iglesia a buscar algo nuevo, viene a buscar el mismo mensaje de siempre. El mismo mensaje de siempre, porque la palabra es una y no ha cambiado, Y Pablo llama a su discípulo a guardar ese tesoro, a guardar la doctrina, a cuidar lo que va a enseñar, a cuidar lo que va a decir, a cuidar lo que va a usar para discipular a otros, a cuidar cómo se va a conducir en la iglesia, teniendo en cuenta que el fundamento principal es la palabra. Es la palabra. Hermanos, cuando llegó la reforma, lo primero que quisieron hacer los reformadores es que los púlpitos estuvieran en el centro de la iglesia. Era una manera simbólica de decir que eso era el centro de la iglesia, la palabra que iba a ser predicada. ¿Te has dado cuenta cómo están las iglesias modernas hoy? ¿Cómo son los púlpitos? Un palito de hierro y algo transparente, como que no se ve. Ahora son plataformas, son escenarios, es todo moderno. No digo que tenga que ser de madera ni nada, pero eso mueve el corazón, eso indica lo que hay en el corazón. No, ya el púlpito, ¿para qué? Si apenas usamos la Biblia. A mí dame mi microfonito, déjame moverme e interactuar con el pueblo. Ya la Biblia, oye, pero necesitarás un púlpito para apoyarla. No, yo traigo aquí mi mensaje. Yo abro la boca y el Señor me usa. Y vamos así, no le damos importancia. Por eso tienes predicadores que solo hablan de una cosa, que siempre repiten lo mismo, porque no predican las escrituras, porque la Biblia ha desaparecido de los púlpitos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ese es el mayor tesoro que hay. Es el mayor tesoro que hay. Guárdalo, custódialo, protégelo, rodéalo y no dejes que nadie lo cambie y no dejes que nadie lo perturbe y no dejes que nadie lo tuerza. La palabra, retén las sanas palabras que has oído de mí. Guárdalas en el poder de Dios, porque es el mayor regalo que se te ha dado, Timoteo. Lo más importante que se te ha dado es la palabra, la palabra. No, pastor, lo más importante son las almas. Lo que tú entiendas en la palabra te va a definir cómo vas a tratar las almas. La palabra define al pastor. Define lo que el pastor va a hacer con la congregación, cómo la va a tratar, cómo va a enseñar, cómo las va a pastorear. Por eso la palabra es el tesoro principal. Es el tesoro principal. Es como cuando te compras un electrodoméstico que viene con las instrucciones. ¿Saben que hay gente que ha trabajado horas y horas para que eso llegue y uno lo lea? Pero nosotros no la leemos. Vamos probando. Le vamos dando a los botones y, oye, ¿esto qué hace? ¿Y esto qué hace? ¿Y esto qué hace? Y yo lo entiendo, con un electrodoméstico te la juegas. Total, si le rompes la lavadora ya te gastas 300 euros, compras otra o lo que valga. Pero la iglesia nos han dado un manual. Nos han dado un manual. La iglesia es esto y funciona así. ¿Saben qué estamos haciendo muchos predicadores? Cogemos el manual y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a ir averiguando. Yo voy a ir probando. Yo voy a ir haciendo. Eso es lo que muchos predicadores están haciendo hoy.
Han dejado de lado el manual de instrucciones de la iglesia para probar y ver sobre la marcha cómo funciona. Pero no es así. Dios nos ha dado un manual de instrucciones. Y este sí que hay que leérselo. Porque si algo lo hacemos mal, no es una lavadora, no es una nevera, es gente. Y en la gloria de Dios. Y no estamos para probar, hay que seguir instrucciones. En su primera carta a Timoteo, Pablo ya advirtió de personas que en vez de las sanas palabras, en vez del tesoro, iban a enseñar falsa doctrina. Y hoy nos vamos a centrar un poco en eso. Primera de Timoteo 6, 3 y 4, Pablo dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, le ha dicho antes que retenga las sanas palabras. Ya le había dicho en su primera carta eso, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, de nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y sigue el texto en adelante. Hermanos, mira lo que Pablo va a decir. Vamos a entender este pasaje poco a poco. Primero, hay personas que van a enseñar una doctrina diferente. Una doctrina diferente. ¿Qué es lo que Pablo entiende por una doctrina diferente? No conformada a las sanas palabras. La doctrina que ellos enseñaban. Dice, las que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, va a haber gente que va a traer un mensaje diferente al nuestro. Va a haber gente que va a traer un mensaje diferente al mensaje que nos enseñó Jesús. Y además dice que no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad. Y eso es algo precioso. Voy a matizarlo rápido. La sana doctrina produce sana vida. Eso está en toda la Escritura también. Donde hay palabra, hay cambio, hay transformación. Porque la palabra es poderosa para salvar, pero también poderosa para transformar. Y Pablo dice que esa sana doctrina es conforme a la piedad. La piedad es una palabra que en la Biblia se utiliza mucho para la santidad. Para la santidad. Sana doctrina siempre tiene que traer sana vida. Sana vida. Porque cuando las personas son puestas delante de la verdad, o se conforman a la verdad, o se van. No hay otra. O se cansan de la verdad o se rinden en la verdad. Pero la sana doctrina tiene que traer sana vida. En la carta a Tito, cuando lo llama también a predicar sana doctrina, justo después dice que el obispo sea o que el anciano sea esto, esto y esto. Y empieza a hablar de vida. Une sana doctrina con estilo de vida. Pero Pablo le está diciendo, va a haber gente que va a traer un mensaje que no está conformado a la piedad, que no es el nuestro, que no es conforme al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice que esas personas están envanecidas y nada entienden. Y nada entienden. Envanecidos, mente cegada, mente nublada, no entienden a Dios, no conocen a Dios, no saben de Dios. Hablan como viniendo de parte de Dios. Hablan como hablando de parte de Dios, pero no lo conocen, no lo entienden, están envanecidos. Y mira qué más dice. Tienen interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Traen a la iglesia contiendas, traen a la iglesia cosas negativas. Hemos dicho que la sana palabra iba a traer a la iglesia piedad. Y estos perturbadores traen a la iglesia otras cosas, porque traen una doctrina diferente. Es decir, esa doctrina diferente, número uno, no viene de los apóstoles del Señor Jesucristo. Número dos, por lo tanto, no viene del Señor Jesucristo. Número tres, si traen una doctrina diferente, no tienen ni idea del Señor, no conocen al Señor, están envanecidos, solo se miran su propio ombligo, solo tienen sus propios intereses y al final van a afectar negativamente a la iglesia. Hoy los pastores salen en las noticias, los apóstoles salen en las noticias, los profetas salen en las noticias, pero no por cosas honrosas, no como quizá un MacArthur
que es llevado a las noticias por plantarse aquí y decirle al presidente de una nación: has puesto la mano en la Biblia. Cuidado, cuidado. Para hablar con solemnidad a unas autoridades y decirles frases como la que se ha hecho viral estos días. Y gloria a Dios por la vida de esos valientes. No hace pleitos, no hace broncas, sereno, pero con la autoridad de Dios. Mirar a un presidente y decir: Dios no quiere tu respeto, Dios quiere tu obediencia. No es en plan: no, yo respeto las creencias. No, es que o lo obedeces o arderás en el infierno. Esa es la única opción posible. Eso es lo que hay. Pero por otro lado tienes personas que salen en las noticias por otras cosas. ¿Qué cosas? Se descubre mansión en Miami de fulano. Fulanitos se divorcian y ahora cada uno con su iglesia y cada uno de esto, ya están apareciendo posibles amantes, ya está apareciendo esto. Y estas son las noticias. ¿Por qué? Porque lo que traen es vergüenza al reino de Dios. No conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Y predican cosas que no tienen nada que ver. Doctrina diferente. Y Pablo, como veremos ahora, no nos llama a mirar a otro lado y dejarlos ahí quietos, Pablo no dice: no, ocúpate tú solo de la verdad, y el que haga la mentira, déjalo tranquilo. No nos tenemos que meter con ellos. Veremos que sí. Veremos que sí. Si hablaran de fútbol, no me meto con ellos. Si hablaran de baloncesto, no me meto con ellos. Si hablaran del tiempo, no me meto con ellos. Pero si se ponen a hablar de Dios y su palabra, tenemos la obligación de que no lo avergüencen y decir: a estos no los escuchéis, son mentirosos. Tenemos el deber moral de decir a la gente: esta gente miente, lo que nosotros enseñamos es otra cosa, no, porque si no la gente cree que somos del mismo equipo, que representamos al mismo Dios, y debemos decirle a la gente: esos no vienen de Dios. Muchos te dirán: no, cada uno que se meta en su... No es así, que se dediquen entonces a otra cosa y no nos meteremos. Pero si vas a hablar en nombre de Dios y de parte de Dios, tienes que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo que vendría un tiempo donde personas traerían doctrinas diferentes y no conforme a las sanas palabras. Ese tiempo es nuestro también. Pero ya estaba pasando. Por eso les quiero decir que no es nada nuevo, es algo que ha estado siempre. Ya estaba sucediendo. Pero no solo le dice eso, sino que en la segunda carta, algo que estudiaremos más a fondo en otra enseñanza, Pablo además le advierte que llegará un tiempo que no solo habrán malos maestros, sino es que la gente tampoco querrá la verdad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 3. El apóstol Pablo dice a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, las sanas palabras, ¿verdad? ¿Qué harán con ellas? No las soportarán. Dice: sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Mira, vamos a entender este texto también. Pablo dice: va a venir un tiempo en que no van a soportar la sana doctrina. ¿Qué te llama a decir no la puedo soportar? No la aguanto, no me gusta, un rechazo feroz, no la quiero. No quiero ese mensaje, no quiero esa palabra, no quiero esa doctrina. La rechazo, me opongo a ella, no la soporto. Cuando tú dices esa expresión, no soporto algo, es como no lo quiero ni ver, no lo quiero tener cerca, no quiero ni saber de eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo: no la soportan, no soportarán la sana doctrina. No la soportarán. Y eso también define nuestro tiempo. Pero mira qué dice: que teniendo comezón de oír, se harán maestros conforme a sus propios deseos. Se harán maestros conforme a sus propios deseos. ¿Sabes qué significa? Que las personas que están detrás de falsos apóstoles se los han hecho ellos. Se los han hecho ellos. Porque si viene el falso apóstol y yo quiero la verdad, yo rechazo al falso apóstol. Pero si yo lo acepto, lo pago, lo sustento y lo mantengo, es porque en el fondo quiero lo que me da. Pablo dijo que cuando viniera tiempo en que la gente no soportaría la sana doctrina, la propia gente que no quiere la sana doctrina se haría ellos esos maestros. Dice: se harán maestros conforme a sus deseos.
Es decir, no soportan la verdad, pero quieren oír algo. Quieren oír algo. Prefiero, ¿sabes? Me gusta más un motivador como Daniel Aviv, que habla de tener fe, pero te hace grande, te levanta, te dice esto, no seas religioso, sea un gigante, sé tal, pero también habla de Dios, ¿no? Y ahí es donde los ingenuos caen. Pero respeta a Dios, ¿no? ¿Qué te crees? ¿Que el falso te va a decir, yo odio a Dios, vengo a traer todo mentiras? No, hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. Te van a decir que creen en Dios. Te van a decir que aman a Dios. Es más, van a parecer más buenos que los otros. Te van a decir, yo, a diferencia de esos que solo viven para criticar, yo no me meto en el ministerio de otros. Y yo los amo, que hablen de mí. Van a quedar como los buenos. Y la gente va a decir, eso es un hombre de Dios. Qué humildad, qué amor, paga el mal con bien. ¿Qué creen? ¿Que van a venir con cuernos y cola? ¿Que van a venir con un traje de diablo rojo? No van a venir así. Pero esos falsos maestros, dice Pablo, que se los hacen ellos. Vas a ser grande, dime más. Vas a ser poderoso, dime más. No has nacido para ser cola, sino cabeza, dime más. Todo lo que pise la planta de los pies será tuyo, dime más. Es así lo que el corazón de ellos grita. Dame más de eso. Hoy vengo con un problema, dame lo que quiero oír. Dios va a resolver tu causa. Dios está peleando por ti. Y los que hablan de ti van a acabar pisoteados. Dámelo. Lléname el ego. Lléname el orgullo. Déjame ser el centro. Déjame salir diciendo que soy único. Hazme salir que me voy a comer el mundo. Pero ese pastor, ese es duro, no lo quiero. Entonces voy a seguir sustentando a ese, sosteniendo a ese y lo voy a defender con uñas y dientes porque dice lo que yo quiero oír. No soportarán la sana doctrina y se harán sus propios maestros. Hermanos, esos apóstoles y profetas que hoy perturban el evangelio no están ahí para engañar a las ovejas, están ahí porque son deseados por las cabras. La Biblia dice que esos farsantes intentarían engañar, si es posible, a los escogidos. Lo que dice es que a los escogidos no lo consiguen. Van a engañar a muchos, pero nunca al pueblo de Dios. Porque, hermano, cuando yo veo las enseñanzas que hay a nuestro alrededor, si al menos dijeras que hay que saber mucha Biblia para darse cuenta, pero sin saber Biblia ya suenan absurdas. Al que sabes un poco no entran. No hay que ser un gran conocedor de la palabra. Si solo lo escuchas y dices, esto no tiene ni pies ni cabeza. Porque no saben, están envanecidos. Ellos no conocen a Dios, pero ellos van a decir lo que la gente quiere oír. La gente se los ha hecho. Se los ha hecho. Y eso es el reflejo de nuestros tiempos también. La gente no soporta la sana doctrina. No la soporta. No la soporta, les parece dura, exigente, legalista. Hoy hay que tomárselo todo con más calma. Hoy todos quieren un evangelio más light, más difuminado, más suave, más sencillo, más relajado, ¿no? Y tienen argumentos para hacerte hasta dudar si no estás firme. Tienen argumentos. Pero Pablo vuelve a decirles, cuidado con la sana doctrina. Retened las sanas palabras. Guardad el tesoro. A Tito, Pablo le dice exactamente lo mismo en cuanto a la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, otra carta pastoral como las de Timoteo, otra carta pastoral. ¿Y qué le dice Pablo a este siervo del Señor, a este hombre que va a estar al frente de su pueblo? En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
un cantante español que tiene iglesia en Madrid, muy conocido, más por sus canciones que por sus predicaciones. Tanto que nosotros cometimos el error de que cogimos una para las intros de la iglesia hace mucho tiempo cuando no lo escuchamos predicar. Después de que lo escuchamos predicar, quitamos esa intro. En un sermón, él decía literalmente esto: sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. Ya me tienen aburrido con tanta sana doctrina. Digo, ¿entonces te aburre Pablo? ¿Te aburre Pablo? Porque hoy queremos otra cosa, otra cosa. Pero Pablo le dice ahora a Tito, en cuanto a ti, significa, hay otros que no, pero tú, es decir, otros no me importa lo que hagan, los que vengan por otro lado no me importa, pero yo te he discipulado a ti, yo te he preparado a ti, yo te he entrenado a ti, yo te he encomendado a ti. En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Entiendes por qué un pastor debe pasar tantas horas leyendo cada día? ¿Entiendes por qué un pastor no puede venir aquí el domingo y solo hacer que el Señor nos hable? Hoy nos tocó Proverbios 6. No, ¿entiendes por qué un pastor debe estudiar? Porque un pastor, el trabajo más intenso y arduo al que debe dedicar horas es a estar con la Biblia. Porque su mayor deber es alimentar a la iglesia con sana doctrina. Y eso requiere horas. Horas y horas y horas de estudio, de preparación, de lectura, de oración, de análisis, de reflexión en la palabra, para llegar aquí y darte la verdad. Y no cualquier cosa. No cualquier cosa. Algunos venís de lejos. Lo hablaba ayer con un hermano. Algunos venís de lejos. Venís de media hora, de 40 minutos, de una hora, cogéis trenes, autobuses, llegáis cansados del trabajo, sin duchar. Prefiero que vengáis sin duchar a que no vengáis. ¿Y venís para qué? ¿Para que me vaya a una máquina de esas expendedoras, meta €1 y saque un bollito y te lo dé? Si fuera así, tarde o temprano dirías, hoy estoy cansado y no voy, ¿para qué? Para escuchar lo de siempre. ¿Para qué? ¿Para qué? No, sales cansado, sales de lejos, tomas a tus hijos, a tu familia, vienes enfrentando el clima, quizá el sueño, 1000 cosas. Por lo menos necesitas que alguien se ponga aquí a darte buen alimento para volver a casa y decir, al menos escuché palabra de Dios. Pero la gente le da igual, no le importa. Pero ese es mi deber. Mi deber. Así como una madre y un padre se preocupan por la buena nutrición de sus hijos, mi deber como pastor es asegurar una buena dieta en la iglesia, una buena nutrición de palabra. Y hacerlo con temor, sabiendo que enseño lo que viene de parte de Dios. Esas palabras las aplico a mi vida. En cuanto a ti, enseña lo que está conforme a la sana doctrina. A la sana doctrina. Pablo mismo, en una ocasión él dice de él, porque yo fui puesto para defensa del evangelio. Para defensa del evangelio. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque habría gente que serían detractores del evangelio, enemigos del evangelio, torcerían el evangelio. Y Pablo dice, yo me he puesto aquí para defensa del evangelio, para defender la verdad, para defender la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios necesite ser defendida, pero porque muchos la tuercen y Pablo tiene que levantar la voz y decir, esta es la verdad. Esta es la verdad. Seguramente a Pablo también le dirían, Pablo, métete en tus asuntos, dedícate a tu iglesia. Pero Pablo diría, no, es que no puedo, están engañando, están mintiendo en nombre de nuestro Dios. ¿Saben por qué dicen todos los pastores roban? Porque mientras robaban los falsos nadie decía nada, como si todos fueran iguales. Pero alguien tenía que decir, eso no es un pastor, eso es un mercader. Eso está prostituyendo el evangelio. Es un proxeneta de la fe. Pero nadie decía nada, que cada uno se meta en sus asuntos. Ahora alguien te dice, ¿de qué te dedicas? No, soy pastor. Ah, un vago que vive de la fe de los otros. Porque ellos lo han provocado mientras callábamos.
tenemos la responsabilidad de llevar la verdad y vivir la verdad para que la gente tenga la verdadera imagen de lo que es la iglesia y de lo que es un pastor. Pablo sabe que Tito enfrentaría como Timoteo ambientes en los que personas no predicarían la verdad. Y Pablo concretamente a Tito le dice incluso cómo debe actuar con los que no enseñan la sana doctrina. Miren, Pablo le ha dicho a Tito, tú predica la sana doctrina, pero justo antes, en el capítulo anterior, Pablo le llama la atención sobre personas que están predicando otra doctrina. Tito capítulo 1 y versículo 9 le dice, reteniendo la palabra fiel. ¿Le suena la palabra retén otra vez? Retén. Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Es decir, lo mismo. Pablo no le dice a ningún obrero una cosa y a otro otra. A todos les dice lo mismo. Retén la palabra. Retén la palabra fiel. Retén la sana doctrina. Y mira qué le dice. Para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Dos cosas que Pablo quiere que Tito haga con la palabra. Una, enseñar, exhortar con sana doctrina. La palabra exhortar aquí no es corregir, y siempre lo diré que mucha gente escucha exhortar y piensa en corrección. No, la Biblia a veces dice exhortaos los unos a los otros, pero no con un tono de corrección. Significa animar, alentar. Es decir, por ejemplo, si yo te digo, hermano, hay que orar más, yo te estoy exhortando a que ores. A eso es lo que se refiere. Y Pablo dice, exhórtalos con la sana doctrina. Usa la palabra para edificarlos, para levantarlos, para construirlos, para ponerles buenos fundamentos y pilares en la fe. Pero también le dice otra cosa, y refuta a los que contradicen. ¿El qué contradicen? La sana doctrina. ¿Y qué debe hacer Tito con los que la contradicen? Entonces, tiene el deber de refutarlo. Tito, tú vas a enseñar la verdad y va a empezar a aparecer gente a enseñar otra cosa. Refútalos. Refútalos. No dejes que engañen, no dejes que mientan, no dejes que perturben. Refútalos con la verdad. Y ahora a mí la gente me va a venir hoy a decir, métete en tus asuntos, ¿quién eres tú para...? Yo tengo el deber. A todo el mundo que me dice que pare de hacer lo que hago, le digo lo mismo. Cuando la Biblia me diga no lo hagas, no lo haré. Pero soy llamado a refutar. Y claro que refuto a los que son más visibles. Claro que voy directamente a los que más escuchan. Claro que sí. Porque afectará a muchas más personas. Obviamente. No llegaré a todos, pero si consigo refutar a alguien que 1 millón está escuchando, de ese 1 millón, un grupo puede escuchar la verdad. Y no me voy a callar, porque siento el deber de enseñar a mi iglesia con la verdad y refutar a los que contradicen. Y si una señora dice, Dios me ha dicho que unjáis una piedra y la pongáis en casa, lo refuto. Lo refuto. Y si están haciendo la declaración profética del 2021, lo refutamos. Y si se inventan otras cosas, lo refutamos. ¿Para qué? Para que nadie sea engañado. Para que la gente sepa que eso no viene de Dios. Para que la gente sepa que eso no lo dice la palabra. Y que cuando piensen en la iglesia, piensen que no todos son esos sedientos de dinero y de éxito. Cuando hay circos en la iglesia, gente que se cae, gente que rueda, gente que... eso, todo desorden, hay que refutarlo. Para que la gente sepa que la iglesia no es eso. Para que la gente sepa que nosotros cuando vengan a visitarnos aquí, la gente no está rodando a las 8. Para que la gente ya no generalice y diga la iglesia es. No, hay una gente que hace eso, pero la iglesia es ordenada. Hágase todo con orden y decencia. La iglesia tiene temor, la iglesia hace esto, la iglesia hace aquello. Para enseñarles la diferencia entre la verdad y el error, la verdad y la mentira, lo real del engaño, lo que viene de Dios, de lo que no. Tenemos que hacerlo. Hay que estar en esa brecha delicada.
Por un lado, enseñar a los tuyos la verdad para que aprendan y sean instruidos y exhortados por la verdad. Pero por otro lado, también estar en la brecha para refutar a los que lo contradicen. Siempre será más fácil mirar a otro lado. Siempre será más fácil. Claro que si salgo ahora a la calle y 3 niños le están pegando a otro indefenso, es más fácil meterme con lo mío y seguir. ¿Pero es lo correcto? No es lo correcto. Somos la iglesia, no estamos aquí para hacerlo fácil. Estamos aquí para hacerlo correcto. ¿Por qué te crees que el camino iba a ser angosto, la puerta estrecha? ¿Por qué te crees esas palabras? ¿Qué crees que iban a significar? ¿Qué crees que iba a ser camino de rosas? ¿Crees que iba a ser así? No, no iba a ser así. ¿Por qué crees que dice? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Porque van a verlas, ¿no? Y no se refiere a la gripe, ¿eh? Va a ser difícil. Porque defender la verdad es ganar oposición. Es ganar oposición. Y sí, no hay que tener deleite en esas cosas. No es divertido, no es agradable. Y si el corazón se divierte en eso, tiene que tener un problema, porque a lo mejor su gozo está en el pleito y no en la palabra. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué hay que? Miren, hay un momento en la Escritura que dice que a los tales, hablando de los falsos maestros, dice a los tales es necesario taparles la boca. Eso está en la Biblia, hermano, eso no me lo he inventado yo. Eso está en la Biblia, dice a los tales es necesario taparles la boca. Hay que ponerles una mordaza, hermano. Hay que ponerles una mordaza. No conseguiremos que dejen de hablar, pero podemos conseguir que muchos le dejen de escuchar. Le dejen de escuchar. El otro día alguien me escribió y me dijo, tú lo que quieres es ganar seguidores me dijo el nombre de su apóstol, de mi apóstol. Digo, sí, ojalá vinieran todos. Claro que sí, no te voy a engañar. Pero no para la página, sino para la iglesia. Claro que sí, ojalá salieran todos corriendo. Me entran ganas de ir un día hasta allí solo para gritar fuego y a ver si se van. Aunque sea por miedo a quemarse. Me parece que es la única manera de conseguir que salgan todos a la vez corriendo, pero claro que sí, yo no te puedo mentir. Me encantaría que de esas falsas iglesias se fueran todos a la nuestra. No a la nuestra, a cualquiera que enseñe la verdad. A cualquiera que enseñe la verdad, pero claro que sí. Claro que cada vez que alguien sale de una mala iglesia yo me pongo feliz. Y me escriben algunos de esas iglesias luego, ay, vete a pescar al mar, no se pesca en los acuarios. ¿Qué acuario? ¿Qué acuario? ¿Qué acuario? Te dicen esas cosas para hacerte sentir mal, como... Y claro que aquí muchos venís de esas iglesias. Vuestros antiguos pastores, muchos me deben odiar. Pero yo espero que sigáis invitando a otros. Y que vengan. Si son malas, sí. ¿Por qué preguntamos en el curso de membresía de qué iglesia vienes? Porque si veo un nombre de una buena iglesia, te mandamos otra vez. Pero es que no lo traen. No lo traen. Creo que en una ocasión recibimos una familia que vino, sí, de nuestra amada iglesia, hermana IEG. Y claro, me chocó y llamé a David y hablé con él, me dijo, recíbelos. Temas aparte, sí, por motivos diferentes. Pero claro que eso ya lo frenas, como no, esto no, a ver, no, o sea, ahí comes bien, buenos pastores, buena palabra, ¿para qué vas a venir? Pero hay casos a veces que se dan. Pero yo no siento, ¿robando qué? ¿Robando miembros? ¿Robando? Cuando le quitas al lobo la oveja de la boca, ¿es robar? No, hermano, y eso es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Hay que coger al que está perdido en la calle. También hay que coger al que se están comiendo allí. Que lo están dejando sin lana el pobre. Lo están trasquilando domingo tras domingo y ni lo sabe. Y la mayoría, muchos de esas iglesias vienen ni siendo creyentes, es casi evangelismo. Cuando llegan aquí, conocen la sana doctrina, se dan cuenta que ni creyentes eran. Y aquí se convierten.
Aquí el Señor obra en sus corazones. No, hermano. Cuando sacas a una persona de una mala iglesia, eso son misiones. Eso son misiones. Pablo le dice a Tito, exhorta con la verdad y refuta a los que contradicen la verdad. Refuta. Y además, le dice con qué actitud. Yo cuando leía y preparaba este estudio, la verdad yo disfrutaba, esta vez sí. Hay días que me pegan unos golpes, pero esta vez lo disfrutaba, porque en el versículo 13 y 14 dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente. Pero es lo que dice la palabra. Eso no es falta de amor, eso no es falta de humildad. Eso es que lo que está en juego es serio. Lo que está en juego es el nombre de Dios. Lo que está en juego es la verdad. Lo que está en juego es el evangelio. Y por eso Pablo dice, repréndelos duramente. Repréndelos con severidad. No vayas con, ay, te importaría no decir tantas mentiras. Severo. Severo, me están avergonzando mi nombre, están torciendo el camino, están perturbando a la iglesia, están ensuciando mi nombre, por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Así que sé severo, sé severo, sé severo, y es lo que le dice, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Mira cuál es el deseo. El deseo es que ellos también vayan a la verdad. El deseo también es que vayan a la verdad. Porque te voy a decir una cosa. Si con esas reprensiones el apóstol que tiene delante a 5,000, él entiende la verdad, el efecto que va a tener es mucho más grandioso. Es mucho más grandioso. Porque si se van 10 o 20 es una cosa. Pero si el mismo apóstol conoce la verdad, se planta ante sus 5,000 y dice, estábamos equivocados. Esta es la verdad. Se podrán ir muchos con otro apóstol, pero muchos más se quedarán. Por eso, ¿cuál es el deseo de la reprensión? Que ellos mismos sean sanos en la fe. Sean sanos en la fe. De todas las denuncias que hemos recibido estos días, a todos los que nos han denunciado, pastoras, les hemos escrito un correo para que se arrepientan. No de denunciarnos. De lo que enseñan. De lo que enseñan. Un correo formal. Decir, mira, puedes cerrarlo, pero vas a estar ante Dios. Y todavía estás a tiempo de arrepentirte. ¿Creen que es juego esto? No, el deseo sería que esas personas se volvieran. Obviamente entiendo que son instrumentos de Satanás la gran mayoría, pero el deseo sería ese. El deseo sería ese. Para que se vuelvan sanos en la fe, dice Pablo, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En ese caso, en el caso concreto de Tito, los que estaban torciendo la verdad tenían dos caminos principalmente. Uno, judaizantes, todavía los hay. Todavía los hay entre nosotros. Muchos verán canales en YouTube de Volviendo a las Raíces Hebreas y cosas similares, que cuando empieces a verlo empiezas a ponerte el gorro y empiezas a escribir correos a tu pastor, Shalom, digo Shalom, ya está viendo algo que no conviene. Mal va la cosa, no porque la palabra en sí esté mal, porque cuando empiezan con el Shalom ya la cosa se está torciendo, porque hay judaizantes. Y los otros que están introduciendo mandamientos de hombres. ¿Qué significa mandamientos de hombres? Jesús le dice una vez a los fariseos que ellos enseñan como palabra de Dios doctrina de hombres. Es decir, algo que Dios no ha dicho te lo enseño como si fuera de Dios. Por ejemplo, ¿la Biblia dice que la mujer debe vestir con modestia? ¿Sí? Mandamiento de Dios. ¿La Biblia dice que la mujer solo debe usar falda? No. Si te dicen que es obligatorio, es mandamiento de hombres. La modestia es lo que Dios ha determinado. Que solo sea esa prenda, eso no. Mandamiento de hombres. Enseñan como mandamiento de mandamiento de hombres como mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque le hacen sentir a las personas que si no hacen eso, desobedecen a Dios. Pero pregunto, ¿eso lo ha dicho Dios en su palabra? No.
Ah, llamáis a la sensualidad. No, porque lo que sí ha dicho en su palabra es modestia, pudor, decoro. Pero no ha determinado 2 prendas que te pongas. A eso se refiere, estar enseñando como si viniera de Dios algo que han puesto los hombres. Que han puesto los hombres. Y te digo una cosa, cuando Dios habla, así dice el Señor. Pero yo puedo sugerirte cosas que a lo mejor no está escrito. Pero yo te puedo decir, mira, yo creo que esto no conviene. Pablo seguramente recibía muchas cosas de esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y hubo un momento que Pablo dijo, ¿sabes? Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo puedo, pero no todo edifica. Hay cosas que no está escrito es pecado, pero no conviene. Yo siempre lo enseño igual. ¿Es pecado ir a la playa? No, la Biblia no dice es pecado ir a la playa. No puedo enseñarlo como pecaminoso. Y hay gente que sí lo hace. Ir a la playa es pecado. No. ¿Creo que conviene? No. Siempre lo enseño. ¿Qué va a ver un hombre creyente allí? ¿Qué van a poder mirar sus ojos? ¿Va a tener que estar con la cabeza en el suelo? Si ya en el centro comercial últimamente con los escaparates y las fotos está todo el mundo semidesnudo. Ya ni al centro comercial se puede ir tranquilo. ¿No? Si pasa por tiendas como Intimissimi, ¿qué tienen en la portada? Modelos en ropa interior. Y ahí va el joven cristiano luchando con la pornografía y ¡ala! Aquí otra tienda. Ya, y yo, madre mía, voy a comprar por internet. No, al final es lo que nos toca. ¿Y para qué vas a la playa? ¿Qué vas a ver en verano allí? ¿Topless? ¿Mujeres semidesnudas? No tienen mucha más tela que la ropa interior, ¿eh? No sé si nos habemos dado cuenta, pero de ir en bikini a ir en sujetador y braguita es lo mismo. Yo no sé por qué la gente, si esto lo haces aquí, es escandaloso y en la playa parece que van más vestidas porque no escandaliza, pero es la misma ropa. Pero es curioso que la cristiana que hasta a veces dice yo allí me lo pondría, en la calle no saldría con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay más pudor cuando la arena es y el mar está cerca? Porque si no lo veo absurdo, el argumento carece no solo de fundamento bíblico, sino de lógica. Pero ¿puedo decirte eso es pecado ir a la playa? No, pero te puedo dar 1000 argumentos para decirte yo no creo que un hombre de Dios se haya perdido mucho en la playa. Es más, puede llevarlo más a pecar que a otra cosa. Claro, si vas a las 8 de la noche ya no queda nadie y a disfrutar de un buen paseo no hay problema, pero es el ambiente. Pero es lo que dice Pablo, hay gente que estaba enseñando, no solo los judaizantes, sino personas que estaban enseñando de parte de Dios cosas que Dios no había dicho. Y Pablo le dice a Tito, en ese caso concreto, que los debe refutar con severidad. Reprender con severidad. Eso aplica también a otro tipo de engaños en nuestros tiempos. La cuestión es, Tito, tú predica la sana doctrina y no consientas que nadie enseñe de parte de Dios algo que no viene de parte de Dios. Ten celo por el nombre de Dios, por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. ¿Cómo te sentaría si yo ahora me siento a lo mejor con André? Y le digo, Andrés, ¿sabes qué? Maraví me ha dicho que has dicho esto. ¿Cómo se va a poner si es mentira? ¿Cómo se va a poner? Enfadadísimo. Es lo que están haciendo. Iglesia, Dios ha dicho esto. Y es mentira. ¿Cómo se va a poner Dios? Pues así debemos actuar severamente porque es lo que están haciendo. Decir que Dios ha dicho cosas que no ha dicho. En su carta a los Romanos, Pablo muestra la misma severidad. Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18, Pablo dice esto. Y os ruego, hermanos, que vigiléis. Mira qué aviso le da a la iglesia. ¿Qué? Hermano, tú no puedes estar tranquilo. Hermano, déjame decirte una cosa. Pronto haremos unos estudios más a fondo sobre este asunto, pero, hermano, estamos en guerra, La guerra espiritual existe. Sí, se ha enseñado muy mal, se ha enseñado cosas que no son, pero la guerra espiritual es real y es muy amplia. Ningún creyente debería estar relajado si es consciente de la guerra que enfrentamos. Hermano, la situación del creyente cada día es como estar en una trinchera.
y rodeado de enemigos, porque es la carne, el mundo y Satanás. A la que levantas la cabeza, uno te está tirando piedras, pero estás en guerra. El pastor John Piper en una ocasión dijo, la gente solo va a orar cuando entienda que está en guerra. Cuando entiendan que está en guerra y que una de las mayores armas que tenemos es la vida de oración, dice, ahí orarán, cuando vean todo lo que les rodea. Pero hasta que no sean conscientes de la batalla en la que están, no orarán tanto. Pero hermano, eso es cierto. Pablo le dice a los hermanos de Roma, os ruego, hermanos, que vigiléis. ¿A quién? Mira lo que dice, ¿a quién? A los que causan disensiones y tropiezos. Ahí parece que Pablo está hablando de los divisores, de los chismosos, pero no, ahora dice que causan disensiones, sí, y tropiezos, sí, pero ¿contra qué? Contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Vigilad a aquellos que cuando salís del culto os dicen, pues yo no lo veo así. Vigilad. Porque si os van a traer algo más santo, es bueno. Pero normalmente el yo no lo veo así es para haceros más mundanos. Pues yo no estoy tan de acuerdo. Qué casualidad, no estás tan de acuerdo, pero es para que viva más relajado todavía, ¿no? ¿Qué interés va a tener Dios en que me relaje más de lo que estoy? Hermano, vigila. Mira lo que dice Pablo, vigila con esa gente. Vigila con esa gente. También puedes estar en medio del pueblo y no, lo repito, no van a venir vestidos de demonio. Van a venir como un hermano que te quiere. Y que un día entre un café y una comida agradable te va a decir, pues yo no estoy de acuerdo en aquello. Y tú le vas a preguntar, ¿pero se lo has dicho al pastor? ¿De qué va a servir? Y ahí va a hacer aliados, ¿verdad? Buscando esos 2 o 3 que tampoco estén de acuerdo, para decírselo a otros 2 o 3. Intentar armar un grupo más amplio, crear más fuerza. Pero te digo algo, a quien le puedes hacer la peor batalla en una iglesia, eso es a los pastores. Puedes juntar a 100, no la vas a ganar. Los 100 se van a ir, la iglesia no va a cambiar. Echarle un pulso a los pastores es el peor camino que puede tomar alguien. Es el peor camino. ¿Cuál es la prueba? Si vienes de una iglesia que está en el error, tú sabes eso. Porque sabes que aunque le muestres la verdad a los pastores no. Van a seguir en el error. Tú te vas a tener que ir. Porque los pastores están siempre convencidos de enseñar lo que es correcto, o al menos lo entendemos. Es muy difícil que alguien diga, voy a cambiar el fundamento de una iglesia que lleva estudiando y trabajando por construir en la Biblia año tras año. Muy difícil, muy difícil. Y deberías desconfiar de los que hacen esas cosas. Pablo dice, vigila a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que habéis aprendido. Vigila, vigila. ¿Te has dado cuenta de una cosa? ¿Por qué esa persona sigue en la iglesia si no está de acuerdo? ¿Nunca te has preguntado eso? Si no le gusta, ¿por qué está? ¿Cuál es el interés? Disensión y tropiezo. Porque si a mí no me gusta una iglesia, ¿qué hago? Lo que habéis hecho la mayoría, ¿no? Os vais a donde creéis que se enseña la verdad. ¿Qué interés puede tener una persona que está dentro y dice no me gusta? Hermano, no sois tontos. Hacer daño. Hacer daño. Porque si algo no te gusta, te vas. Vas a buscar lo que quieres y lo que consideras correcto y lo que consideras la verdad. Pero si estás dentro y haces eso, malo, mala intención. Y te digo yo que muchos usados por Satanás. Usados por Satanás. Dice, y que os apartéis de ellos. Y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué palabras usan? ¿Duras? Suaves y lisonjeras, y engañan a los ingenuos. ¿Qué tienes que hacer, hermano, si lo notas? Apártate de ellos.
Apártate de ellos, dice la palabra, apártate de ellos. Apártate de los que causan divisiones, disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que habéis aprendido. Porque solo van a buscar engañar a los ingenuos, a los ingenuos, a los que enseñan falsa enseñanza. Dice que no vienen de Dios. Y a los que los escuchan, dice que son ingenuos. No son víctimas, hermanos. Son ingenuos que les dan lugar. Si tú, hermano, estás escuchando a la persona que enseña el error, tú no eres su víctima, tú eres su cómplice. Eres su cómplice, hermano. Nadie de los que están en esas falsas iglesias podrá llegar al Señor y decir, Señor, me engañó. Nadie, porque el Señor le va a decir, tenías la misma Biblia que el resto. Tenías la misma Biblia. Lo que pasa que hay una cosa que no entendéis, que la tenéis que estudiar vosotros para saber a qué decir amén. Hermano, yo no quiero una iglesia de borregos, Yo no quiero una iglesia de borregos que solamente yo diga y todos, amén, Juanma, amén, Juanma, amén. No. Yo quiero una iglesia de bereanos. ¿Y sabes qué dice la Biblia de los bereanos? Que eran más nobles que los otros. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pablo, no Juanma, no el Mindundi de Juan Manuel, Pablo. Cuando Pablo acababa de predicar, miraban si eso estaba en la Biblia. Tú no tienes que ir. Pero es bíblico. ¿Y cómo sabes que es bíblico? Porque tú lo lees, lo ves y lo chequeas. Y hermano, eso no me ofende. No te estoy diciendo que me pongas en duda. Te estoy diciendo que seas prudente por tu vida espiritual. Y además, y por la mía. Porque si mañana yo me tuerzo, tú si me amas, vas a venir rápido y decir, Juan Manuel, esto no está en la Biblia. Por amor a mí y al resto de hermanos. Es así, pero tenemos que tener vigilancia. Vigilancia. Pablo le ha dicho a Timoteo, retén las sanas palabras. A Tito le ha dicho, predica la sana doctrina, refuta a los detractores, a los que la cambian, refútalos severamente. A los romanos le dice, vigila a los que dividen la verdad, a los que os separan de la verdadera doctrina, apartaos de ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante tanto? ¿Por qué todo el estudio y todas las palabras de Pablo por la verdad, la verdad, la verdad? ¿Por qué es tan importante? Pablo define a la iglesia en 1 de Timoteo 3:15. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Pablo le escribe a Timoteo su primera carta y le dice, te voy a escribir esta carta porque si tardo, ahí tienes las instrucciones para saber cómo va la iglesia. Y mira cómo llama Pablo a la iglesia, columna y sostén de la verdad. ¿Por qué Pablo le está diciendo constantemente a los hermanos, cuida la doctrina, cuida la doctrina, cuida la doctrina, cuida la doctrina? Porque la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. En un mundo de mentiras. Hermanos, somos lo único que queda de juicio en este mundo ya. Somos lo único sensato que queda. Ellos nos harán ver como los extraños, como los raros, los antiguos, los pasados de moda, pero somos los únicos que quedamos sensatos. Somos los únicos que si a un niño nace y es hombre y le quieren llamar Manuela, nos resulta raro. Vi una noticia que hoy la tuve que comentar rápido se ha legalizado una familia formada por 3 hombres y 2 bebés. ¡Hala! Todos juntos, ahí felices. ¿Qué van a aprender esos niños de familia? Esos bebés, la idea de familia que van a tener, ¿cuál es? 3 padres. Hoy hablaba con mi mujer. Dentro de nada, vais a salir un domingo por la calle al parque. Y vais a ver, hay una familia de 3 hombres, hay una de 3 mujeres y un hombre, hay una de 2 y 2, va a ser así, hermano.
Es algo que... Y tu hijo te va a decir, papá, tengo pipi, vas a ir al baño y vas a buscar el de hombres. No, es que son conjuntos. Es baño mixto. Lo único que me gusta mixto es el kebab. Pero es a lo que vamos. Es a lo que vamos. Vas a ver a un señor de 80 con una niña de 12 y vas a decir, ay, qué nieta más guapa, es mi mujer. Es a donde vamos. Es a donde vamos. Las Olimpiadas, dejaos de esto de masculino y femenino, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Aquí van a haber equipos mixtos, dentro de nada, Messi va a jugar con Mesa, es que va a ser así. Hermano, va a ser así. Y vamos a ser los únicos que vamos a ver eso y vamos a preguntar, ¿qué está pasando? Porque la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. Porque cuando el diccionario ponga familia, 2 puntos, dícese de la unión de una o varias personas de mismo o diferentes, va a ser así las definiciones más raras que... Nosotros vamos a ser los únicos sensatos en el mundo que vamos a poner familia, 2 puntos, dícese de la unión de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Y ya. Y ya. Porque somos la columna y el sostén de la verdad, tanto de la doctrina como de los principios. La iglesia sigue siendo lo único que define correctamente lo bueno y lo malo. Hoy hablaba con Clice también de esto. Llega una noticia de un periódico español. Disney, la plataforma de dibujos de Disney, ha decidido retirar del catálogo infantil a Los Aristogatos, una pena, un peliculón, a mí me encantaba. Dumbo y Peter Pan por incitar al racismo. Yo nunca vi mucho racismo en Dumbo, pero ahora encuentran racismo en todo. Pero anoche hablo Netflix para ponerme un capítulo de una serie que me gusta y de sugerencia me sale una serie de AJ y la Reina. La historia de una drag queen que va a volver al éxito y por el camino se hace amiga de un jovencito nene. Vale, ¿me quitas Los Aristogatos? ¿Y me sugieres AJ y la Reina? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y la iglesia va a sufrir por eso. ¿Creen que van a sufrir porque creemos en Dios? No, hermano. Al mundo le da igual en lo que tú creas mientras no le afecte. Al mundo le da igual en lo que tú creas mientras no le afecte. Al mundo le da igual que creas en Dios, en Jesús, en la Virgen, en la muerte, en el horóscopo, en el arco iris, mientras no les digas que están mal. Pero la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y la iglesia va a sufrir porque no se puede callar mirando a otro lado. Tiene el deber de ser luz y sal. Somos lo único que va a impedir que este mundo se siga pudriendo más rápido. Más rápido. Y nosotros ya lo estamos viendo crudo, pero vuestros nenes cuando crezcan no sé ni lo que van a estar viendo. No sé ni cómo van a ser sus colegios, hermano. Si a mí el instituto de ahora ya me parece Sodoma y Gomorra, lo que van a tener institutos vuestros pequeños, no sé lo que va a ser. Dios quiera que haya ya un colegio cristiano montado, o hermano, que tu hijo aprenda en casa. Da igual. Porque, hermano, le van a dejar la cabeza al revés. Y empiezan desde esto, desde esto. La doctrina es importante en la iglesia. Por eso en esta iglesia vamos a luchar porque no falte palabra. Hechos 2:42, hablando de la iglesia primitiva, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Pero ¿qué es lo primero a lo que se dedicaban? A la enseñanza. La comunión está bien. El partimiento del pan, que como muchos piensan se refiere a la cena del Señor, está bien las ordenanzas, está bien la comunión, está bien la oración, pero ha puesto en primer lugar una cosa, la enseñanza. Porque si no enseñamos, no sabremos orar. Si no enseñamos, no sabremos la ordenanza. Si no enseñamos, no sabremos ni tener buena comunión. La enseñanza. ¿Recuerdan las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis?
una iglesia, Filadelfia, a la que el Señor Jesús la alaba por una cosa preciosa, desde mi punto de vista. En Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, pues tienes un poco poder. Es decir, humanamente, en cuanto a estructura, en cuanto a cosa física, no tiene fuerza, pequeña, sin repercusión social. Pero mira que dice: tienes poco poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor es la iglesia a la que más alaba. Filadelfia es la iglesia que el Señor más bien habla de ella. Y lo que dice es: has guardado mi palabra. Te digo una cosa. No sé la repercusión social que tendrá Caminando por Fe mañana. No sé ni cuántos seremos mañana de personas. Y de verdad, no es lo que más me preocupa. Pero Dios quiera que cuando estemos ante Él diga: mira, no fuisteis muchos, no tuvisteis mucha repercusión, pero guardasteis mi palabra. Pero guardasteis mi palabra. No marcasteis mucho la sociedad, no salisteis en los periódicos, no hicisteis mucho a iglesia, esta iglesia no se hizo muy famosa, pero guardasteis mi palabra. Ese es mi deseo como pastor de Caminando por Fe. Que si Jesús nos mandara una carta hoy, dijera: mira, no sois muchos, ni muy buenos, ni muy guapos, pero habéis guardado mi palabra. Hermano, eso es fundamental. Fundamental. ¿Por qué es tan fundamental la palabra? Porque el mayor error de hoy es creer que da igual lo que enseñemos, todos seremos salvos. Eso es preocupante. Porque si fuera así, yo no hablo a los católicos, ni a los testigos de Jehová, ni a los mormones. Al final, si se habla de Dios, se va al cielo, pues ya está. Segunda de Juan 1:9, y termino con esta advertencia del apóstol Juan. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Me parece bastante duro, ¿eh? Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué es tan importante la enseñanza? Porque el que se desvía de la verdad no tiene a Dios. ¿Cómo puedes decir que tienes a Dios? Que mora en ti el Espíritu Santo, que dice que te guiará en toda la verdad, y no estás en la verdad. Eso se refiere a los fundamentos. Obviamente hay cosas que podemos diferir, secundarias, pero el fundamento, el Evangelio, los fundamentos de la fe en Cristo, quien los tuerce no tiene a Dios. Por eso, hermanos, el mismo llamado de Pablo a Timoteo hoy para nosotros: guardad la palabra, retenete esa palabra sana, guardadla como el mejor tesoro que os han dado, y no prestéis vuestros oídos a cualquier cosa. Ser selectivos en qué predicación veis en internet, ser selectivos en qué alabanzas ponéis en vuestros oídos, ser selectivos en qué libros queréis leer. No vale todo. No vale todo. Luchemos por la verdad. Retengamos la sana doctrina. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de que todavía tenemos mucho que mejorar como iglesia, a pesar de que todavía tenemos mucho que madurar, mucho que crecer, mucho que aprender, Señor, yo al menos, Padre, te doy gracias porque sé que tenemos celo por tu palabra. Sí, Señor, sabemos que, y es nuestra confianza, que esa palabra irá dando forma a tu iglesia, irá dándonos forma a todos nosotros, y llegaremos a ser, Señor, lo que debemos ser, fundamentados en la verdad. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado de lo que escuchamos y leemos, de lo que aprendemos, y atesorar en nuestros corazones y retener las palabras sanas, las que son conforme a la enseñanza de Jesucristo, a guardarlas como un tesoro. Padre,
Mi deseo hoy, Señor, es que mis hermanos salgan de aquí dándole la importancia que tiene a la doctrina, a la palabra, Señor. Y que tengan temor de aquellos que conocen y que están extraviados en el error y los ayuden también a abrir los ojos a la verdad. Porque como dijo Juan, Señor, el que se desvía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Señor, danos temor ante tu palabra y haznos defensores de la verdad. Llévanos con bien a casa, Señor. Guárdanos de vuelta hasta nuestros hogares. Guíanos junto a nuestras familias y danos una noche de descanso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.